grabar. Ahí está. Bien. Bien. Ahí tienen el recuperatorio del segundo parcial, ¿sí? Hay algunos que mejoraron las notas, otros que siguen el mismo camino. Voy a hacer una breve introducción a la resolución del mismo, y después voy a avanzar con las últimas 2 unidades de la materia, que son electricidad, que tiene todo justamente lo que tiene que ver con lo que van a ver después con accidentes con corriente eléctrica, que tienen que ver el año que viene, y con magnetismo, ¿sí? Vamos a repasar un poquito los ejercicios, capaz que el orden no es el mismo, pero los ejercicios son iguales, ¿sí? No había diferencia en que quiero correr esto, que lo puse abajo. Ahí está. Y lo voy a minimizar, así no me molesta. Bien. Primero les decía que un vagón de 95 toneladas de masa desarrolla una velocidad de 144 km por hora y en un momento aplica los frenos y recorre 6,4 kilómetros antes de detenerse, ¿sí? Y les pregunta justamente cuál es la resistencia ejercida por los frenos. Bien. Acá obviamente no considera fuerzas de rozamiento, no considera el tiempo en el cual el conductor del vehículo puede tardar, ¿sí? Un tiempo considerable en el cual, por ejemplo, decide frenar y frena, por ejemplo, por un obstáculo, etc. Así que son cuestiones que no se tenían en cuenta. 2 formas de hacerlo. La forma más larga era de poder tratar de ver cómo, aplicando los conocimientos que ya se tenían del movimiento relativo uniformemente acelerado, una de las condiciones es que si el móvil viene a una determinada velocidad y frena, ¿sí? Ahí tenemos una velocidad inicial, que es la de 144 km por hora. Acá preguntan algo, a ver. Esto sí va a estar subido a la plataforma, sí. Sí. Donde, dependiendo de la velocidad inicial, sabemos que la velocidad final es 0, porque el móvil se detiene, ¿sí? Acá no tenemos en cuenta el rozamiento, o sea que no aplicamos dinámica, solamente aplicamos cinemática. Bien. Entonces una forma de hacerlo era considerando la velocidad final igual a 0, el desplazamiento igual a los 6,4 kilómetros, es decir, 6.400 metros. Recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta las unidades. Los 144 kilómetros por hora hay que reducirlos a su equivalente de metros por segundo, que son 40 metros por segundo, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero calcular el trabajo que ejerce la fuerza de los frenos para detener el móvil, ¿sí? El trabajo sabemos que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Acá el ángulo que tenemos es 0, o sea que el coseno de 0 es 1, es decir que nos queda directamente fuerza por distancia. Y justamente, si queremos considerar la fuerza, tenemos que tener en cuenta la aceleración, porque la masa nos la dan. La aceleración en este caso, recuerden que va a ser negativa, porque es contraria al desplazamiento. Con lo cual, si despejo de una de las fórmulas que tienen, que es la velocidad inicial al cuadrado, final al cuadrado, perdón, igual al inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, fíjense que la aceleración me va a dar negativa porque justamente la velocidad final es 0 y al pasar la velocidad inicial hacia el otro miembro, ese término me queda negativo, ¿sí? Con lo cual la aceleración era menos 125 metros sobre el segundo cuadrado. Luego, aplicando directamente la fórmula que tienen en el paso anterior, directamente eso les daba menos 7,6 por 10 a la 7, ¿sí? Julios, ¿sí? Ahí tienen que poner todos los números. Hay algunos que no consideraron el signo, les pusimos parte del puntaje, ¿sí? Pero el signo acá era importante. Y otra forma de calcularlo mucho más fácil, ¿sí? Es directamente aplicando en la fórmula del trabajo, ¿sí? El despeje de la aceleración. Directamente se podía hacer a partir de ahí. Y la otra forma era calcular la energía cinética, pero teniendo en cuenta que toda la potencial, que es la que tiene el móvil
Cuando frena, se va a transformar en justamente, toda la cinética, perdón, cuando va desplazamiento se transforma en la potencial, que es la del frenado, ¿sí? Que es la que ejerce el trabajo de los discos de freno o cualquier implemento que tenga el móvil para poder detener el móvil, ¿sí? Con lo cual es negativo, ¿sí? Y lo podían calcular a través de la energía cinética como conservación de la energía mecánica. Acá obviamente también despreciamos parte del calor que se va a disipar en el momento de que el móvil sí ejerce esa fuerza sobre, por ejemplo, el disco, en el caso de que los frenos sean de pastilla, por ejemplo. Un vagón de este tipo no tiene ese tipo de frenos, tiene frenos de otro tipo, pero igualmente sí hay una cantidad de calor que se puede disipar. No la tuvimos en cuenta para hacer mucho más fácil el problema. ¿Hasta acá se entendió alguna duda de cómo tenían que hacerlo? Fíjense que les doy 3 opciones para hacerlo, no una sola. Una más larga, una que reemplazan directamente dentro de la fórmula y la otra que directamente toman en consecuencia el concepto de energía mecánica, directamente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá de este problema? Más que todo para los que, fíjense que no aprobaron el parcial, sí, el recuperatorio, mejor dicho. O sea que tienen la instancia ahora de fin de año, como última instancia. Bien, si no hay nada, sigo. Segundo problema, o segundo que tenía yo en el cuestionario, usted lo pueden tener en cualquier lado. ¿Desde qué altura se soltó un cuerpo de 200 gramos que al tocar el suelo, con una velocidad, sí, que se mide de 30 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Y les pregunta cuál es la energía mecánica. También acá, ustedes podían calcular lo que es el movimiento de caída libre, o directamente, si sabían que la energía mecánica es igual a la cinética más la potencial, desde que se deja soltar, se suelta el cuerpo, hasta que toca el piso, hay una conversión de la energía potencial en la cinética. Problemas que ya tenían ustedes, ¿sí? Si quiero calcular directamente cuál es la altura, calculando primero la energía cinética, que era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, acá la masa la tenían en gramos, la velocidad la tenían en metros por segundo, o sea que la masa hay que pasarla, expresarla en kilogramos. Eso les daba 90 joules, parte del problema. Y después directamente, ¿sí? Podían calcular la altura, ¿sí? Porque obviamente después le pide la potencial va a ser igual que la cinética. Son iguales. O sea, la energía mecánica se va a conservar. Entonces, la energía cinética inicial y la potencial iniciales o finales siempre son las mismas, no hay variación, porque cuando yo tengo el cuerpo a una determinada altura, la energía potencial es máxima, la cinética es 0. Cuando lo suelto y colisiona con el piso, suponiendo también ciertas cosas como el rozamiento, etcétera, que los desprecio, ¿sí? Cuando toca el suelo, directamente la cinética es máxima y la potencial, como está a la altura ahora en la cual es la base en la cual estoy midiendo, la altura es 0, quiere decir que la potencial es 0. Y ahí podían calcular directamente la altura, despejándolo de la energía potencial, que se veía que era igual que la energía mecánica, que les da 46 metros. Esto era muy sencillo de hacer. Este era un poquito más complicado, pero acá tenían que tener en cuenta un choque elástico. Porque si ustedes, por ejemplo, como les dice, un rifle de asalto de 7 kilogramos dispara proyectiles de determinada masa, 10 gramos, ¿sí? Cuando abandona el rifle, el proyectil lo hace con una velocidad de 350 metros por segundo. Y causa un retroceso lógico de la culata del rifle sobre el hombro, en el caso que estuviera el hombro, con una determinada energía cinética porque se está moviendo, ¿sí? Vamos a suponer que yo hago una prueba para ver cuál es la fuerza con la cual la culata, ¿sí?, me golpearía el hombro, con lo cual lo hago directamente como si no estuviera apoyado sobre nada. Lo pongo y quiero medir cuál es justamente la energía cinética que me va a hacer sobre, en este caso, el hombro. Para esto, hago un movimiento de choque inelástico. Fíjense que yo siempre en los problemas primero les pongo los datos. La masa del rifle, la masa del proyectil, la velocidad inicial del rifle, la velocidad inicial del proyectil, la velocidad final del rifle, que no la sé, y la final del proyectil, que sí la sé, que es cuando abandona justamente, ¿sí? Supongamos que ¿sí? No tengo en cuenta el cañón, etcétera, ¿sí? Cuando abandona directamente, ¿sí? A partir de que es disparado, cuando abandona el arma.
Con lo cual, si hago un choque perfectamente elástico, lo que voy a tener es que las masas por su velocidad de cada uno tienen que ser iguales en las masas por las velocidades finales de, ¿sí?, cada uno. Acá el movimiento se conserva, pero al principio, como están los dos quietos, ¿sí?, el primer miembro es 0. Y el segundo es el que de ahí puedo despejar directamente la velocidad del rifle en retroceso, ¿sí? Calculando la velocidad del rifle, puedo calcular la energía cinética porque tengo la masa y tengo la velocidad. Con lo cual eso era igual a menos 0,875 joules. ¿Por qué menos? Porque el proyectil se dirige sobre las X positivas y la culata del rifle, o el rifle en sí, se dirige hacia el sentido contrario. ¿Quedó claro este? ¿Cómo tenía que hacerlo? Tengo el chat acá por si quieren alguna pregunta. Si no, sigo. Bien. A ver, acá hicieron una pregunta. Bien, perfecto. Este que era de termodinámica, muy similar a algunos de los que tenían en la guía. Se les dice que una pechuga de pollo a una temperatura ambiente, ¿sí?, les da la masa, le da la temperatura de 15 grados, que es la del ambiente, a la cual se encuentra el pollo, como una vez que lo saqué, lo dejé a temperatura ambiente en la heladera, ¿sí? Se va a cocinar en una cacerola con caldo, pero el cocinero olvida prender la hornalla y termina solo dejando la pechuga en remojo, ¿sí? Y les dice la cantidad de agua. Dice que es 1 litro de agua que correspondería a 1000 gramos de agua. Es decir, es un problema en el cual la variación de la energía, supongamos que no hay disipación de calor en ninguna forma, va a estar solamente entre el agua en la cual está sumergido el pollo, ¿sí? Con lo cual, tienen los datos, lo único que me falta es la temperatura de equilibrio. Para despejar la temperatura de equilibrio la considero como la temperatura final. Con lo cual, primero, como les aconsejo siempre, primero igualo las fórmulas, con la cual uno de los dos tiene que ser negativo. Acá, ¿quién va a ser el que cede? Y evidentemente el agua, porque si el pollo estaba a 15 grados centígrados, no conozco no conocía la temperatura del agua, no coloco la inicial del agua, pero sé que la final es de 33,6, la final es de 30, quiere decir que la inicial del agua tiene que estar por encima de 30. ¿Sí? El agua tiene que estar más caliente de lo que estaba el pollo, porque si el agua estaba más fría, la temperatura tiene que ser menor a la del pollo y tiene que ser mayor a la inicial del agua. Bien, al igualarlo, ¿sí?, esto es matemática, lo que me queda es que la temperatura es de 33,36 grados centígrados. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque justamente el agua estaba a mayor temperatura que la final de equilibrio, que es de 30 grados centígrados. ¿Sí? Es muy parecido al problema que yo les di como ejemplo en la teoría, muy similar, muy similar. Que era por ahí uno de los problemas más complejos que tenían para hacer. Bien, el que sigue. Sí, acá preguntan algo. Igualar, no, siempre tienen que, acá pueden hacer como quieran, pueden trabajar en joules o en calorías, es indistinto, porque se les van a cancelar las cantidades de energía, se les van a cancelar, ¿sí? Obviamente, si el calor específico del agua lo tienen en calorías y el del pollo lo tienen en joules, conviene alguno de los dos pasarlo a una sola unidad. Pero fíjense que después, si voy un poquito para atrás, yo acá no lo cancelé, pero fíjense que acá las calorías en sí, al estar dividiendo, se cancelan entre sí. Lo mismo que si estuvieran en joules. Va a ser lo mismo. El resultado obviamente me tiene que estar expresado en ¿qué? En grados centígrados. Fíjense que estos gramos se cancelan con estos gramos, ¿sí? Y directamente cuando hago el cálculo, estos grados centígrados con estos grados centígrados. Estas calorías con estas, y lo que me queda es directamente como estos gramos, que entonces van estos grados centígrados que pasan al miembro superior como la temperatura que después me queda, porque es esta temperatura, que
que es sumarle los 30 grados centígrados, que es la temperatura de equilibrio, ¿sí? Fíjense después en el despeje, traten de hacerlo, por favor, y sí cancelen las unidades para que se den cuenta que por más que lo hagan en joules o en calorías, se tienen que, sí, es que no les va a, fíjense que el resultado no está ni en joules ni en calorías, está en grados centígrados, porque lo que pide es una temperatura. Entonces, lo expresen como lo expresen, porque acá se podrían haber quedado, en vez de 0,897, se podrían quedar con 375. Pero acá, en vez de una caloría, tienen que poner 4,18. Esa es la única diferencia. ¿Está claro? O sea que los joules se les van a cancelar igual, y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. ¿Está claro? Porque justamente lo que estoy buscando no es energía. Si buscara energía, también siempre tengo que respetar que las unidades sean las mismas. Esto es sine qua non. Es lo mismo que yo trabajara, por ejemplo, en la parte de movimiento, como trabajamos hoy, y yo pusiera una unidad en kilómetros y la otra en metros. No se me cancelan. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Por eso siempre yo les aconsejo, y fíjense que acá, cuando yo hice el problema, ya puse el resultado, el de las derivaciones de los datos que me daban, en una sola unidad. Los dos están en calorías. ¿Está claro? Si uno estuviera, por ejemplo, en grados Kelvin, también lo tengo que poner en calorías. Ahora, si todo me lo dan en grados Kelvin, es lo mismo. Porque la diferencia, el delta T en grados Kelvin, en grados centígrados, es exactamente el mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que esta temperatura que tengo acá me va a dar grados Kelvin. Si me la piden en grados centígrados, después la tengo que convertir. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Esto es importante porque después, si no, les va a costar resolver, por ejemplo, problemas como tenemos ahora de electrostática, donde yo tengo que igualar, por ejemplo, los que son, por ejemplo, las unidades de energía, ¿sí? Cuando hablo, por ejemplo, de carga eléctrica. Si no trabajo todo en la misma unidad, voy a tener problemas porque van a ver que hay una constante que depende también de ciertas unidades para después poder ser convertidas, ¿sí? Bien. Si no hay más preguntas, sigo. El que sigue, bueno, el del péndulo, muy parecido al anterior, muy parecido al del parcial, pero con la diferencia que acá el choque era inelástico, exactamente con los problemas que hicieron con Alan, ¿sí? Acá había una forma de hacerlo, que es directamente primero calcular la velocidad final del conjunto entre el objetivo y el proyectil, ¿sí? Porque lo que les decía que era, al disparar un proyectil en un péndulo balístico se utiliza un objetivo. El objetivo tiene una masa de 1,5 kilogramos. Y acá era un choice, donde le preguntaba si esto era suficiente, si había que tener un objetivo de mayor masa o uno de menor, ¿sí? Primero calculaban la velocidad del conjunto, es decir, de cuando se mueve el conjunto, es decir, el objetivo con el proyectil incrustado, ¿sí? Ahora, esta velocidad final proviene de la energía cinética, que es la que le da el proyectil cuando impacta sobre el péndulo, ¿sí? Sobre el objetivo que está montado en un péndulo. Eso va a dar que esto se va a mover a una cierta altura. Y les decía que la altura máxima que puede medir el sensor, porque es una célula fotoeléctrica, es de 45 centímetros. Si se va mucho más arriba, ya no lo puede medir. ¿Tá? Si ustedes hacían esto, después calculaban lo que les decía yo, la energía cinética inicial y la potencial final, y al igualarlas y al cancelar las masas, que son las mismas porque son las masas del conjunto, les da que la altura es de 0,8 metros, que es mayor que 0,45, con lo cual el objetivo tiene que ser más pesado. Podían calcular directamente la masa del objetivo en estas condiciones, haciendo la prueba de energía cinética y energía potencial transmitida, y esto les da una masa de 2,679 kilogramos, es decir, que esta masa es mayor que la masa que ustedes tienen como masa del objetivo, que era de 1,5 kilogramos, ¿sí? Pero era muy parecido al ejercicio que tenían del parcial, prácticamente similar. Había otras condiciones que acá se les pedía, en vez de, por ejemplo, se les puede pedir la masa del proyectil, se les puede pedir la altura, etcétera, pero siempre vamos a rondar en lo mismo, en un choque inelástico que después se transforma en un problema de energía mecánica. ¿Sí? ¿Claro?
Bien. Otro problema que tenía muy similar al del parcial, ¿sí? Acá les decía que dentro de un recipiente cerrado hay una cantidad, una barra de hierro que se encuentra a una determinada temperatura, ¿sí? Y les da la masa y el calor específico del hierro. Y les dice que hay ciertos experimentos que se van a hacer en cuanto a qué es lo que ocurre entre la masa, entre la barra de hierro y el entorno, que es solamente el aire que está rodeando al hierro. ¿Se acuerdan que esto yo lo di en la teoría? Entonces yo les dije que el universo acá sería el sistema más el entorno. Si yo tomo este tipo de sistema, ¿qué tipo de sistema es? De los tres. ¿Abierto, cerrado o aislado? A ver, una pregunta que podría ser al final. Con un enunciado así, sin hacer el problema. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Abierto, cerrado o aislado? ¿Cuál de los tres? Escucho. O pónganmelo en el chat si no quieren hablar. Es cerrado, ¿sí? No es aislado porque si no tendría que ser solamente la barra de hierro y nada más. Es un sistema cerrado, ¿sí? Tampoco es abierto porque podría perder energía y materia, con lo cual acá yo considero solamente que es cerrado. Bien, ahora, en este sistema cerrado, que yo considero ideal, me dicen que primero la barra de hierro reduce su temperatura en 60 grados centígrados, es decir, que no me da final inicial, me da el delta T, y todo ese calor es recibido por el aire. Es decir, que el hierro yo lo dejo, se enfría, por lo que me está diciendo, y todo el calor se absorbe el aire. Es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, una pieza caliente, ¿sí?, arriba de una mesada, y acerco la mano y siento el calor que está emanando a través de que se calentó el aire. Con lo cual, si tengo en consideración, ¿sí?, yo estoy viendo lo que pasa con el entorno, no lo que pasa con el hierro. Entonces, para el entorno, esta cantidad de calor es recibida, la absorbe, con lo cual es positiva. La masa de hierro, por el calor específico, por el delta T que me lo dan. Es decir, eso me da directamente 1017 calorías o directamente 4251,06 joules. El segundo calor me dice que el aire realiza un trabajo equivalente a una fuerza de 200 newtons a lo largo de 15 centímetros y un ángulo de 60 grados. Es decir, me está pidiendo una cantidad de calor de expansión. Ahora, si el aire como un gas se expande y hace algo sobre, por ejemplo, en este caso, lo que está, que puede ser las paredes del recipiente o la misma vara de hierro, ¿sí?, lo tengo que considerar negativo para el aire, porque el otro lo consideré positivo, recibí, acá pierde, con lo cual es directamente la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Eso me daba directamente menos 150 joules. Y el último, que me falta poner el signo acá, igual lo consideré después, pero acá falta el menos, después lo corrijo, lo puse acá y acá me olvidé de ponerlo. Me dice que el aire libera un calor equivalente a 0,54 kilocalorías. Si libera, también es negativo. Con lo cual, estas calorías, ¿sí?, es decir, las 0,54 kilocalorías son 540 calorías. Las paso a joules. Negativo que falta acá. Sumo todo, es decir, esto es positivo, negativo y negativo, y el resultado serían directamente 1843,86 joules. Positivos, quiere decir que la variación de energía de este sistema aumentó. ¿Se entendió? Paso por paso. Es igual que el que tenía en el parcial, nada más visto desde un punto de vista del entorno y no del sistema, que en este caso sería la barra de hierro, ¿sí? O sea, mi sistema para mí sería en este caso el entorno. Otro problema más. Un móvil que está en un plano inclinado de 43 grados de pendiente, ¿sí?, se lo deja caer desde un punto más alto, el cual está a una distancia de 50 centímetros del piso, del punto más bajo, como muestra la figura, ¿sí?, que es lo que le está diciendo acá. El móvil tiene una masa determinada,
¿sí? Que es de 1 kilogramo, y la energía potencial, me pide la energía potencial al iniciar el movimiento y la energía cinética al tener una altura de 20 centímetros. Acá lo que tenían que hacer primero es calcular la altura en la cual está esa masa de 1 kilogramo. Para poder calcular la altura, lo que tenían que hacer, porque los 50 centímetros, fíjense que son la hipotenusa, tienen el ángulo, entonces ustedes saben que el seno del ángulo directamente es el opuesto sobre la hipotenusa o radio vector. Directamente despejan de ahí la altura y es el seno del ángulo por esos 0,5 metros que son los 50 centímetros. Esto le da 0,341 metros. ¿Por qué lo pongo en metros? Porque para calcular la energía potencial es masa por gravedad por altura. Directamente me da 3,34 joules. Y después, como me pide la cinética, lo que puedo calcular es cuál es la energía potencial directamente a esa altura, ¿sí? Como tengo la mecánica, directamente la puedo restar. Y me va a dar la cinética, que es la diferencia. Entonces, la energía directamente mecánica la puedo calcular, ¿sí? Que es 1,96 joules a esa altura, ¿sí? Que me están diciendo que es de 20 centímetros, que es la que está dibujada ahí. Y directamente, como ya tengo la energía potencial, ¿sí? Por diferencia me da la energía cinética en ese punto que es de 1,38 joules. Muy parecido también a uno que tenían en la guía, muy similar. No redondeé la altura, ¿eh? A ver, párate. No sé por qué puse, a ver, déjame hacer el cálculo. Pues capaz que el 0,4S lo puse por algo. Son 9,8 por 0,341. No, no es 0,4. Me olvidé de ponerle el 3 y el 1. Es 3,41. Ah, después lo corrijo. Esto es 3,41, no es 0,4. Es 0,3. Lo que está acá es. ¿Sí? No es esto. Y da 3,34. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hagan el cálculo y les da, con este valor les da eso. ¿Sí? No sé de dónde salió el 0,4. Capaz que lo corrí de algún lado o me olvidé de corregirlo. Es muy probable. Y después, bueno, teniendo este valor directamente, calcula la energía potencial en este punto, que son directamente la masa por la gravedad por la altura, que son 0,2 metros, y al restarlo me da la cinética, directamente. Lo podían calcular a través de calcular la aceleración, pero era bastante más complejo. Directamente de esta forma lo podía calcular mucho más fácil. Podían calcular la velocidad en este punto, teniendo la aceleración, pero no tenía sentido. Es mucho más fácil de esta manera. Y el último, que era muy parecido al que tenían en el trabajo práctico de péndulo, ¿sí? Les pedía directamente calcular la gravedad. Les daba directamente el período, ¿sí? Y les daba el largo de, sí, el largo de la tanza, ¿sí? Entonces directamente la masa acá no importa porque no tiene inferencia sobre el resultado. Entonces haciendo el despeje, que acá se los hice, que lo tienen también en la guía, de la gravedad directamente les da 8,77 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y este era el último problema. ¿Está? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Pongo acá por las dudas. Ahora después les corrijo esas dos pavaditas y les subo esto en forma de PDF a la plataforma, así les queda. ¿Ninguna pregunta? ¿Puedo cerrarlo? Bien. Vamos a compartir esta entonces. Bien. Bien. Últimos temas, ¿sí? No queda mucho, ¿sí? De esto vamos a hacer un trabajo práctico de este tema. Se los voy a subir a la plataforma, les voy a dar las indicaciones, pero lo vamos a hacer en clase, el trabajo práctico, ¿de acuerdo? Es decir, van a tener que traer digamos, el material ya leído y ya resuelto para después poder hacer el práctico de simulación, ¿sí? Porque vamos a simular un circuito. Bien.
Vamos a ver qué es la electricidad y qué es lo que uno define como lo que es física electrónica. Y de esto vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya vieron el año pasado en química, ¿de acuerdo? Recuerden, lo que es materia era todo lo que poseía masa y que ocupaba un lugar en el espacio, ¿sí? Con lo cual, si uno tiene en cuenta que la materia se mueve a través de esto que es el espacio, tenemos que entender que la luz, por ejemplo, es un sistema no material, porque la luz, ¿sí?, no se puede de alguna manera manifestar en condiciones de vacío, ¿sí? Es decir, los fotones se mueven a través de lo que son paquetes discretos de energía que se mueven en el espacio a través siempre de estructuras materiales que van haciendo de que uno, si se pone, por ejemplo, debajo de una luz, no sienta nada porque justamente no es materia, son fotones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de partículas y hablamos de masa, no podemos dejar de hablar de átomos. ¿Por qué tenemos que hablar de átomos para entender la naturaleza eléctrica? Porque justamente los átomos están formados por estructuras que tienen carga eléctrica, ¿sí? Esto es un poquito de repaso. Acá tienen, esto se los dejo para que después puedan leer un poquito, ¿sí?, de un poquito de la historia de lo que es la física y la química y la físico-química. Fíjense que Demócrito hablaba de que los átomos prácticamente eran unidades discretas, es decir, continuas, es decir, que no había, ¿sí?, algo más chico que era el átomo, sino que el átomo era la unidad material, ¿sí? A través de experimentos como por ejemplo los de Thomson, en los cuales se describe la primera partícula subatómica que es el electrón, o los experimentos de Rutherford, que lo tienen ahí abajo, en donde logra, ¿sí?, echar por tierra el modelo atómico de Thomson, diciendo de que en realidad gran parte del átomo es vacío, ¿sí? Surgen también después partículas de carga positiva, como por ejemplo cuando se tratan partículas de belirio a través de bombardeo de partículas alfa. También la radiactividad tiene su papel fundamental en el descubrimiento del neutrón, y la radiactividad fue el puntapié inicial para evidenciar lo que era desintegración atómica, ¿sí? La teoría atómica de Dalton es la teoría que estuvo de alguna manera, ¿sí?, en una forma en el plano científico hasta que surge la naturaleza cuántica de la materia con estos que son los cuantos, o estos paquetes discretos en donde la energía está cuantificada, está de alguna manera en un lugar determinada, y esos saltos que pueden tener energéticos van a depender de los niveles energéticos de los electrones, ¿sí? Ahí tienen un átomo, ¿sí? El átomo tiene una parte central, ¿sí?, denominada núcleo, en donde en el núcleo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones, ¿sí? Estas partículas poseen masa, y toda la masa atómica reside en el núcleo, ¿sí? Esto es repaso de lo que vieron ya el año pasado, ¿sí? Ahora, por otro lado, descubrimientos posteriores sí han dicho que los protones y los neutrones están constituidos por partículas más chicas denominadas quarks, ¿sí?, que de alguna manera también indicarían que las partículas subatómicas que se tenían en cuenta hasta algunos años atrás no son las unidades materiales, sino que hay algo más chico que el neutrón y que el protón, ¿sí? Y todo lo que está por fuera del núcleo corresponde a la nube electrónica, es decir, a lo que llamamos la cantidad de electrones de cada átomo. Los átomos en sí tienen lo que se llama electroneutralidad. ¿Qué implica esto? Que son eléctricamente neutros. Los átomos nativos carecen de carga. Solamente cuando se combinan bajo reacciones químicas, ahí recién comienzan a adquirir, en algunos casos, no en todos, comienzan a adquirir carga neta, ¿sí? Ahí tienen las partículas. Fíjense una cosa. Las partículas subatómicas, que son tres, protones, neutrones y electrones, tienen
Los electrones carga negativa, los protones carga positiva, los neutrones no tienen carga. Y como les dije recién, la masa de los protones y neutrones es mucho más grande que la masa de un electrón. De ahí que la masa atómica resida en el núcleo y no en la periferia nuclear, ¿sí? Ahí les hago una pregunta. ¿Cuál es la relación entre masa de protón y electrón? ¿Cómo la pueden obtener? A ver. Es decir, ¿cuánto más importante, ¿sí?, es la masa de los electrones en relación a los protones y neutrones, que prácticamente, fíjense que es la misma, porque el protón tiene 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, y el neutrón, que es un poquito más, ¿sí?, un decimal más, fíjense, una milésima más, 1,675 por 10 a la 24 gramos. En cambio, el electrón tiene 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. ¿Cuánto sería? A ver. ¿Cuánto es más importante la masa de los protones y neutrones en relación al electrón, que por lo que estamos viendo es más liviano? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cómo hago esa relación? Escucho, opciones. Ahí tengo el chat también. Y si no, díganmelo, a ver. ¿Cómo haría esa relación entre las partículas subatómicas en masa entre sí? Porque en carga ya lo estamos viendo muy fácil. ¿Y en masa? ¿A alguno se le puede ocurrir? A ver si alguien me puede decir cómo harían esto. ¿Cómo hago la relación entre la masa de cualquiera de estas dos partículas, porque prácticamente es la misma, y la masa de un electrón? ¿Cuántas veces es más una que la otra? Acá ponen en base a la cantidad de electrones que pueden encontrarse por protón. No, yo hablo de masa, no hablo de cantidad. ¿Qué pasa si dividen? Por ejemplo, vamos a poner un promedio, ¿no? ¿Sí? 1,67. Vamos a poner 25, que sería la mitad del promedio entre los dos, ¿no? ¿Sí? Exponencial a la menos 24 dividido 9,1 exponencial a la menos 28. Eso me da 1834. Quiere decir que es 1834 veces en masa más un protón o un neutrón que los electrones. De ahí que se dice que la masa del electrón es despreciable. Ahora fíjense, en la carga es la misma. La carga cuantificable, y ténganla en cuenta porque la van a usar para los ejercicios, la carga de un electrón o la carga de un protón en valor es lo mismo. 1,6022 por 10 a la menos 29 coulombs, ¿sí? Cambia que, obviamente, el signo. Unos tienen carga positiva y los otros tienen carga negativa. ¿De acuerdo? Sigo. Ahora, los únicos electrones que se van a encontrar disponibles para interactuar entre sí son los que se encuentran alejados del núcleo, porque recuerden que el núcleo tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Por eso los metales tienen el brillo característico debido a que los electrones
están libres, están disponibles. Por eso que conducen muy bien la corriente. En cambio, los no metales son malos conductores de la corriente, ¿sí? Ahora, esto hace de que los electrones que se encuentran en la capa superior, en la última capa, perdón, o capa de valencia, son los que voy a encontrar con los que cuando hablemos de corriente eléctrica son los que se conducen a través de una fuerza impulsora y son los que generan este fenómeno que se denomina electricidad, ¿sí? Repaso, dos tipos de enlaces químicos muy importantes. Uno es el enlace iónico, en donde ustedes ven cuando un átomo de sodio le cede un electrón a un átomo de cloro, quedando el sodio con una carga positiva y el cloro con una carga negativa, formando este elemento salino que es el cloruro de sodio, ¿sí? Las sales, cuando se agregan en agua, hacen de que ahora el agua pueda conducir la electricidad. El experimento de Faraday, en la cual si yo coloco agua desiorizada, coloco dos electrodos y hago que la corriente eléctrica pase, voy a ver que no hay transmisión de corriente eléctrica porque justamente el agua es un no metal, ¿sí? Es un elemento con enlaces covalentes, con lo cual no conduce la electricidad. En cambio, si le agrego sal, conduce la electricidad. ¿Por qué? Justamente porque establezco lo que se llama un puente salino entre un electrodo y el otro. En enlace covalente que se da porque los átomos comparten electrones, ¿sí? Y al compartirlos, fíjense que los electrones no están libres, están ocupados en mantener unidos a los átomos. Muy pregunta, pues una pregunta de final del año pasado, esta por ejemplo. Las propiedades de un átomo dependen obviamente de la cantidad de protones y electrones, ¿sí? Los protones y electrones se encuentran en todos los átomos, los electrones por fuera y los protones se encuentran en el núcleo y hay una cantidad de energía que se puede liberar cuando hay movimiento electrónico, ¿sí? Ahora sí comienzo con el tema de hoy. Esto fue repaso del año pasado. Carga eléctrica, ¿sí? Cuando hay un exceso o un defecto de electrones, y la pregunta es ¿por qué de electrones y no de protones? La respuesta es porque los protones no se pueden mover. Solamente se pueden movilizar de un átomo, ¿sí?, los electrones. Los protones no se pueden mover. De ahí que cuando el átomo pierde una carga negativa, queda con una carga positiva que es la cantidad equivalente a la carga negativa que perdió. Por ejemplo, si el calcio pierde 2 electrones, queda como calcio más 2, con 2 cargas positivas. Si el oxígeno recibe 2 electrones, queda como oxígeno menos 2, ¿sí? Es decir, que se forman los cationes y los aniones, ¿sí? La carga de un electrón o el protón se denomina electrostática porque son cargas en reposo. Cuando se mueven por un circuito eléctrico o a través de distintas formas, vamos a ver que se habla de electrodinamia, porque son cargas en movimiento. Algo importante y que se tienen que recordar desde ahora y no olvidárselo. Esto es como la regla de los signos en matemática, ¿sí? Cargas de igual signo se repelen. Cargas de signo contrario se atraen. Es decir, si tengo 2 cargas positivas, hay un fenómeno de repulsión. Si tengo 2 cargas negativas, ocurre exactamente lo mismo. O si tengo una carga positiva y una negativa en cualquier punto del espacio, las cargas van a tender a atraerse. Por eso que yo les dije recién que entre el núcleo y las primeras órbitas hay fenómenos de atracción. En cambio, en las últimas hay fenómenos de repulsión electrónica, ¿sí? Porque los átomos tienen lo que se llama un apantallamiento electrónico que hace de que esos electrones en los metales, por ejemplo, estén disponibles, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Cuando hablamos de carga eléctrica, ¿sí?, la carga eléctrica es una magnitud que de alguna manera los cuerpos poseen y depende de la relación, como les dije recién, que va a haber entre protones y electrones en los átomos, ¿sí? La carga eléctrica
se mueve y al moverse y al estar en el espacio, determina que si dos cargas eléctricas están en el espacio, puede haber fenómenos de repulsión o de atracción. Y de ahí surge justamente la ley de Coulomb, que lo que dice es que cuando hay interacción entre dos cargas, la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, va a depender del producto de las cargas dividido el cuadrado del radio o la distancia que las separa, ¿sí? Es decir, es directamente proporcional a la carga y es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué implica esto? Que cuanto, por ejemplo, supongamos que yo tengo dos cargas, ¿sí? Las cargas están separadas. Si son de igual carga, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si son de igual carga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que sean de carga negativa o de carga positiva. ¿Qué va a ocurrir? Las dos iguales. Por lo que dije recién. ¿A qué lo ponen acá? No alcanzo a ver el chat, porque no sé por qué no se me habilita. Alguien que me lo diga, por favor, lo que pusieron en el chat. ¿Atracción o repulsión? Sin miedo. Cargas iguales, ya sean negativas o positivas, pero siempre iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Se repelan? Se van a tratar de separar, repeler, ¿está claro? Con lo cual, si yo, por ejemplo, vamos a ver después, tengo una carga en un punto fija y la otra la quiero acercar, ¿qué tengo que hacer? Esta está fija, supongamos que es una carga en el espacio, y yo a esta otra carga que tengo acá, la quiero acercar. Son las dos positivas. ¿Qué tengo que hacer para acercarla? ¿Qué les parece que tengo que hacer? Si la quiero acercar, ¿va a ser fácil acercarla si son igual signo? Va a ser difícil, ¿no? Voy a tener que hacer una fuerza. Voy a tener que hacer una fuerza por una distancia. Vamos a ver ahora un poquito más adelante que la fuerza por la distancia, ¿qué era? Trabajo. Y en este caso va a ser trabajo eléctrico. De ahí que esta fuerza que ustedes ven ahora es importante tenerla en cuenta esta ley, porque es la que justamente vamos a trabajar para entender lo que viene ahora, que es el campo eléctrico. Quiere decir que cuando tengo una carga, en un lugar, ejerce una fuerza sobre una determinada área. Y esa fuerza que se da por una determinada área hace de que si yo quiero acercar una carga de igual signo, o si quiero, por ejemplo, alejar una carga de signo contrario, tengo que hacer una fuerza, ¿sí? Bien. Esta constante que está acá, que es la que le dije hoy, está acá, es una constante que lo que tiene, fíjense, las unidades de Newton, unidades de fuerza, por metro cuadrado, es decir, unidades de distancia, por Coulomb cuadrado, unidades de carga. Es decir, que la carga, fíjense que está acá, se mide en coulombs. Un coulomb es igual a tener 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿De acuerdo? Esto después lo van a relacionar con el número de Avogadro también. Recuerden ese 6,022 por 10 a la 23, que es el número de partículas, puede ser carga eléctrica, que tiene un mol de sustancia, por ejemplo, ¿sí? En alguno de los problemas. Ahora, supongamos que tengo, como dije recién, dos cargas iguales, ¿sí? Se va a dar una fuerza que, si son iguales, esta se va a mover en este sentido y esta se va a mover en este sentido, ¿de acuerdo? Se van a alejar. Y esto va a dar, dado por una cantidad de, ¿sí? En este caso, metros, centímetros o lo que sea, entre las cargas, ¿sí? Las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas, o si son diferentes, fíjense que esta fuerza va a estar apuntada hacia este lado. Porque justamente si esta es negativa y esta es positiva y esta está fija, esta va a ser atraída. A ver, un problemita de ejemplo. Dice, tomando como ejemplo el átomo de hidrógeno, recuerden que el átomo de hidrógeno tiene solamente un electrón y un protón, no tiene neutrones, ¿sí? Su núcleo
tiene un protón alrededor del cual se mueve un electrón separado del núcleo por una distancia promedio de 10 a la menos 11 metros. Y les pregunta cuál es la fuerza eléctrica que se ejerce entre ambos, entre el protón y el electrón. Uno de carga positiva y otro de carga negativa. Con lo cual, aplico la fórmula, la fuerza es igual a la constante por la carga de uno, por la carga de otro, sobre la distancia elevada al cuadrado. Y directamente es la constante, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por, esto es directamente el producto de las cargas, dividido la distancia, ¿sí? Que la distancia es la que tenía acá. Y esto me da 8,2 por 10 a la menos 8 newtons, ¿sí? Estos problemas estos van a tener bastantes en la guía. Ya termino, ¿eh? Pues esto voy a seguir seguramente la semana que viene. Campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Como un campo, ¿sí? En el que ustedes siembran, acá lo que tienen son cargas, ¿sí? Cuando tengo un campo eléctrico, para poder calcularlo, lo puedo calcular como, porque el campo eléctrico es una magnitud de tipo vectorial, es decir, igual que un vector, y tiene sentido, tiene dirección y tiene módulo. Esto está dado por la fuerza que ejerce el campo sobre la carga. Esto quiere decir que es directamente proporcional a la fuerza que hace el campo y inversamente proporcional sobre la carga. Ahora, el campo eléctrico tiene líneas que, dependiendo de la carga, salen o entran hacia la carga, ¿de acuerdo? Va a depender de la carga, si es positiva o negativa, si las líneas del campo salen del mismo o entran. Y hay ciertos corolarios, por ejemplo, son abiertas, ¿sí? Las cargas positivas tienden a tener líneas que salen del lugar donde está la carga y terminan en el infinito, ¿sí? Y las cargas negativas es al revés, salen, ¿sí? Y entran adentro de la carga puntual, ¿sí? No se pueden cortar, ¿de acuerdo? No se pueden cortar porque son vectores, y siempre es uniforme, y las rectas son paralelas entre sí. Ahí tienen, por ejemplo, dos cuerpos A y B, ¿sí? Uno de carga positiva y el otro también. Y fíjense que el signo, en este caso, de Q0, al ser positivo, la fuerza hace de que una se aleje hacia un lado y la otra hacia el otro, ¿sí? Si uno quita ese cuerpo y pone una carga puntual, también llamada, en los libros van a ver, carga de prueba, puede determinar cuál es justamente el campo eléctrico. Recuerden siempre esto, pues si después se lo pregunta en la guía. La carga de prueba siempre es positiva. El cuerpo que está generado, una carga en el espacio, puede tener cualquier magnitud, positivo o negativo, pero siempre la carga de prueba se define como una carga positiva, siempre. Ahí tienen lo que les decía, fíjense, si son positivas, las líneas salen, en cambio si son negativas las cargas, las líneas entran hacia, digamos, lo que sería el interior del campo. Ahora, si tengo dos cargas que se acercan, se ve esto, fíjense, esto es muy llamativo. Si acerco dos cargas positivas, como las líneas salen del campo, se forman este tipo de proyecciones en el campo donde se ve bien la repulsión. En cambio, si tengo una carga positiva y una negativa, fíjense cómo las líneas salen del negativo y entran en el positivo. Salen, perdón, del positivo y entran en el negativo. ¿Lo ven bien acá? ¿Está claro este dibujo? Después vamos a ver una simulación, ¿sí? En donde esto se ve también muy bien. Ahora, debido a que hay un campo eléctrico, como las cargas se pueden mover en el espacio, que es lo que les dije hoy, si tengo una carga y otra la quiero mover, puede pasar que dependiendo si es el fenómeno de repulsión o de atracción, ¿sí? Al trabajo de moverlo, lo voy a llamar de alguna manera potencial eléctrico, ¿sí? Y cuando las cargas no son iguales, es decir, si tengo una negativa y una positiva,
tiene que haber una diferencia de potencial, ¿sí? Es lo mismo que si yo, ahora vamos a ver un ejemplo más adelante, pero siempre que tengo una diferencia de alturas, tengo una diferencia de energía potencial. ¿Se acuerdan de esto? Si yo tengo algo que está en este lado y algo que está más arriba, entre un punto y el otro tengo una diferencia de altura, con lo cual tengo una diferencia de potencial. Acá, esta diferencia de potencial se da cuando una carga es distinta a la otra y hay una diferencia de potencial eléctrico. Pues si tuvieran la misma carga, no habría diferencia de potencial, ¿sí? Y justamente la suma de las diferencias de potencial hace de que las cargas se puedan mover en el espacio. De ahí que se establece lo que se llama una fuerza electromotriz, una fuerza que mueve las cargas y que las va a mover dependiendo de una trayectoria. Por esto se habla de que las baterías o cualquier circuito eléctrico tiene, para poder hacer mover las cargas, una fuerza electromotriz. Algo muy sencillo. ¿Qué pasa con las pilas? ¿Por qué se agotan? ¿Saben por qué se agota una pila? Yo coloco una pila en en los celulares, acá, ¿sí? Tengo una pila. ¿Por qué la tengo que cargar? ¿Por qué se agota? Porque evidentemente se va gastando esa carga eléctrica que tiene, y lo que hago es transmitirle después, cuando lo cargo en la corriente eléctrica, una cantidad de carga para renovar la carga de batería que tenía. Ahora fíjense que las baterías celulares no son, o de los autos, etcétera, no son indefinidas. Llega un momento en que la cantidad de carga que yo le quiero agregar, ¿sí?, no lo puedo hacer y tengo que desechar la batería y comprar una nueva. ¿Está claro? Porque justamente esto no es indefinido, sino que tiene algún punto en el cual, ¿sí?, la fuerza electromotriz se va a disipar o se va a transmitir de alguna manera y se va, ¿se acuerdan el teorema de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Esta energía se va disipando, se va transformando y en algún momento se anula. Me queda en cero. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica la voy a definir como lo que dijimos hoy, como esas cargas que se mueven a través de una trayectoria. Esa trayectoria tiene que ser cerrada. De ahí que para poder transmitir la corriente eléctrica tengo los cables, circuitos o líneas en los cuales la corriente se puede mover, ¿sí? Ahora, esa magnitud que fluye va a fluir por un determinado tiempo, por eso yo puedo calcular justamente el potencial. Es como ustedes en su casa se les dice que gastan tantos watts por mes, es decir, gastan cantidad de corriente eléctrica por tiempo. Y eso se mide en los medidores que vienen para medir la corriente eléctrica a través de lo que es la red domiciliaria, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo, como por ejemplo, ¿sí?, si las cargas se mueven a través de distintos materiales que pueden ser conductores, semiconductores o no conductores o aislantes, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los que son conductores transmiten fácilmente la corriente eléctrica. Los semiconductores la transmiten con cierta dificultad o se utilizan para que justamente la corriente eléctrica no se transmita con tal magnitud que pueda haber sobrecarga en la tensión. Y los que son no conductores o aislantes se utilizan justamente para evitar los accidentes con corriente eléctrica, como por ejemplo la goma que puede haber en los zapatos. ¿Está claro esto? Ahí tienen un mapa conceptual, ¿sí?, que se lo dejo para que lo vean después, como por ejemplo la corriente eléctrica puede tener efectos como caloríficos, lumínicos, magnéticos, etcétera, ¿sí? Y como además a través de los circuitos eléctricos, que son los que vamos a ver después, ¿sí?, se pueden dar efectos como por ejemplo circuitos de tipo en serie, paralelo, etcétera. Bueno, hasta acá, ¿sí? Así no los canso. Semana que viene seguramente lo más probable es que siga yo. La semana que viene no tenemos clase, ¿sí? O sea, hay clase, perdón, sí hay clase, pero no tenemos finales, así que posiblemente lo que resta de esto se los deje grabado y subido a la plataforma. Y la otra semana, después de la semana de finales, ahí sí comenzarían con esta guía. ¿Está claro? Fíjense que queda una sola guía, queda un trabajo práctico y después algo de teoría para terminar. No nos queda mucho, solamente el mes de octubre y después, bueno, parte de noviembre donde van a tener el tercer parcial y
después en la fecha de finales de noviembre los recuperatorios de los 3 parciales. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran acotar? Esperen que voy a dejar de compartir así. Ahí está, así veo el chat. No, la fecha de recuperatorio todavía no se sabe, ¿sí? Seguramente va a ser fines de noviembre, calculo yo, ¿sí? Porque como estas mesas se están armando online, no se sabe todavía cuándo van a ser y si van a ser 2 o una fecha de finales, porque siempre tenemos la fecha de recuperatorios en el primer llamado de finales, solamente ahí, no se duerman con eso, solamente en el primer llamado de finales. ¿Está claro? ¿Sí? Ya después, obviamente, les vamos a avisar con tiempo, siempre, ¿sí? Van a tener por lo menos, ¿sí? 20 días para tener idea cuándo va a ser el final. ¿Mm? Bien, el final no, perdón, los parciales. Bueno, semana que viene nos vemos, ¿sí? Estudien, por favor, vayan leyendo algo ya está en la plataforma para leer la teoría de esto, sería interesante que la lean, y después les voy a ir dando las instrucciones de cómo hacer el trabajo práctico, que lo vamos a hacer acá, ¿sí? Directamente en Zoom. Voy a trabajar, ustedes van a dar instrucciones y vamos a ver cómo lo armamos. Vamos a armar un circuito en paralelo, uno en serie, y hacer los cálculos correspondientes, y uno mixto, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Descansen. Hasta luego.